Buenos días, hermanos, a los que estamos aquí en esta mañana, porque el Señor nos da ese privilegio de poder estar aquí, y también a aquellos que nos estáis viendo por internet, pues que el Señor os bendiga en vuestros hogares. Si hay alguna bendición más grande a lo largo de la semana, ¿sabéis cuál es? El que podamos estar aquí esta mañana. Es como un refrigerio, es como un banquete. Es tan precioso el poder estar en la presencia del Señor y tener este regalo de darle a Él gloria, honra y alabanza. Hermanos, tenemos que sentirnos inmensamente privilegiados de poder estar en la presencia del Señor y adorarle. Es cierto que el dichoso COVID nos está separando, ¿verdad? Está haciendo que la vida sea bastante difícil y sigue presente. Parecía que después del verano esto ya se había pasado, pero aún sigue presente y con fuerza. Él está presente, pero nosotros no podemos olvidar que nuestro Dios y nuestro Padre Celestial también está presente cada día en nuestras vidas y sigue obrando a nuestro favor. No podemos olvidar esto, que el Señor sigue obrando a nuestro favor. Dice en Habacuc capítulo 3, os invito a que lo busquemos, y versículos 1 y 2. Habacuc capítulo 3. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Gionot. Y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El Señor aviva su obra en tiempos adversos. En esos tiempos difíciles, el Señor aviva su obra en medio de la Iglesia. Y tiempos difíciles hacen reflexionar a la gente. Pero aquí dice algo importante. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí nos llama a huir. Cuando hay tiempos difíciles, lo mejor que podemos hacer es huir a la misericordia de Dios. He puesto el título de este mensaje, Dios sigue obrando en nuestro tiempo. Dios obra en tiempos de angustia, porque Dios es nuestro refugio. Salmo 9:9 dice, Jehová será refugio del pobre y refugio para el tiempo de angustia. Él es refugio en tiempo de angustia. Es un lugar, el refugio es un lugar para protegerse del peligro, evidentemente. Nosotros en este tiempo, aunque son tiempos difíciles, nos sentimos protegidos por Dios, nuestro Padre Celestial. En Él estamos seguros, no cabe duda, en Él estamos seguros. Hay distintos tipos de refugios. Está el refugio de emergencia. Ahora en estos días, desgraciadamente, hemos visto que en Granada ha habido varios temblores de tierra, ¿verdad? Y la gente tiene que refugiarse rápidamente. Dicen que cuando ocurre esto lo mejor es meterse debajo de una mesa o debajo de algo que... Esos son refugios de emergencia. En un momento hay que protegerse, ¿verdad? Luego están los refugios de espera. Y esos son
refugios hasta que pasa la tormenta. Son más prolongados. Hay una tormenta, no sabes si va a durar 1 hora o si va a durar 1 día, 2 días, y te refugias para no mojarte, ¿verdad? O en otras circunstancias, evidentemente. Y luego está el refugio permanente, ese refugio que es largo periodo de tiempo donde tienes que estar refugiado, ¿verdad? Pues bien, Dios no quiere ser ninguno de estos refugios, ni de emergencia, que es solamente para un momento, ni de transición, que es decir, hasta que pase la crisis, sino Él quiere ser un refugio permanente, que Él nos cuide cada día de nuestra vida. Él quiere ser un refugio permanente. Dice el Salmo 9:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita morará, ¿verdad? Es estar permanentemente. Una morada es algo de larga estancia. Cuando nos compramos una casa pensamos que vamos a estar toda la vida, ¿verdad? Pero luego quizás tenemos periodos en nuestra vida en que vamos cambiando. La morada es algo largo y somos llamados a pensar y a creer que Dios nos mantiene en un refugio permanente. En esa morada dice que no tengamos miedo porque Él es el abrigo que nos cubre y nos protege. Y Dios obra también en tiempos de escasez y necesidad. Dios es quien nos sostiene en todo tiempo. Dice el Salmo 33, 18 y 19, «He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre». En tiempo de necesidad, Dios siempre está con nosotros. Seguimos viendo la mano del Señor, supliendo nuestras necesidades en esos días. Y gracias porque hasta aquí podemos decir que el Señor nos ha sustentado. No ha faltado un plato de comida en nuestra mesa, ¿verdad? Somos privilegiados cuando otras muchas familias sufren y les falta el alimento. Por desgracia, en este tiempo y también quizás en muchos hogares no hay lo suficiente para suplir esa necesidad diaria. Vemos cómo sus promesas se vuelven realidad en nuestras vidas, en nosotros y en nuestra familia, porque también el Señor cuida de los nuestros, ¿verdad? Cuida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia. Es decir, Dios es real a todos los que creen y confían en Él. Como dice también, Jehová Jireh, el Dios que provee. Jehová Jireh, el Dios que provee. Dios es el que suple todas nuestras necesidades. El Salmo 37, 25 dice, joven fui. Cuando estaba escribiendo este versículo, los he escrito, y me he quedado mirando y no envejecí. Joven fui y no envejecí. Digo, pero si ya cumplió 65 años, ¿cómo que no envejecí? Y es, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado, dice el salmista, ni su descendencia que mendigue pan. Qué promesa tan hermosa para aquellos que creemos en un Dios todopoderoso, que en tiempos de escasez nos cuida y nos protege y nos provee. Pero también tenemos un Dios que obra en tiempo de temor y de aflicción. Dios, en ese momento difícil, es nuestra fortaleza. Dice el Salmo 37, 9,
pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. La salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempos de angustia. ¿Dónde está nuestra fortaleza? No la podemos buscar en nadie. ¿Sabéis por qué? Porque vivimos en un mundo que es débil, y la verdad es que a veces queremos confiar en los líderes, en los políticos, pero ¿cuántas veces nos sentimos decepcionados? Muy decepcionados, porque muchas veces dicen algo que después no se cumple. Pero confiar en Dios en tiempos de angustia es una fortaleza. Es una fortaleza que nada puede tocarnos, porque confiar en Él es lo mejor que se puede hacer. Ahora, ¿por qué hay en nosotros este ánimo y esta fe? Porque a veces cuando hablamos con la gente, todos tenemos nuestras debilidades, ¿verdad? Y todos tenemos momentos difíciles, pero cuando hablamos y expresamos nuestra confianza en Dios y expresamos lo que sentimos y expresamos y decimos que Dios nos protege, que Dios nos cuida, Dios, las cosas cambian, son diferentes para las personas, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué hay este ánimo y esta fe en nosotros? Porque eso es una realidad. Tenemos momentos en que estamos bajos, pero tenemos momentos en que como creyentes nos levantamos y nos sentimos gozosos y contentos, ¿verdad? De conocer y de saber que somos hijos de Dios. A pesar de las circunstancias, sentimos esto en nuestro corazón. Pues eso lo conseguimos. ¿Sabéis dónde está la respuesta? Es que lo hemos podido o lo podemos lograr, y es una realidad en Dios que nos ama y nos cuida, en Dios que nos ama y nos cuida. Es hermoso poder confiar siempre en el Señor, saber que Él está cuidándonos cada día. Y luego está el Dios que obra en tiempo de distanciamiento. Dios siempre está cerca, aunque pensemos que Dios puede estar muy lejos, pero no es así. Dios está cerca de nosotros, ¿verdad? Muy cerca. Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros nos podamos creer. Y esto es una promesa que dio el Señor Jesús. El Señor Jesús dice en Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Es en la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros que estamos cerca, muy cerca del Señor. Yo creo que muchas veces no somos conscientes de esta realidad, o al menos esto me pasa a mí. Pero si como cristianos, como creyentes, fuésemos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, cada momento, no en los momentos difíciles, sino cada día de nuestra vida sería diferente y recibiríamos muchas más bendiciones. En estos días estamos acostumbrados a escuchar distanciamiento, guardar las distancias, abrazarse, porque el virus está entre nosotros y nos podemos contagiar, ¿verdad? Y nos podemos contagiar. Pero si de algo podemos estar seguros, hermanos, es que Dios siempre está cerca de nosotros. Él está en nosotros. Y lo bueno de esto, que aunque no podamos recibir el abrazo de las personas que nos gustaría darles un abrazo, porque hace mucho tiempo que no lo vemos, pero sí podemos sentir el abrazo de nuestro Dios, que siempre está dispuesto a abrazarnos, a cuidarnos y amarnos. Así pues, cuando añoramos, en este caso,
cuando tus hijos están lejos y deseas pues compartir con ellos y por supuesto darles un abrazo y no puedes hacerlo, pero sí podemos estar seguros de que ese sentimiento y ese deseo de sentirnos abrazados lo podemos experimentar cuando miramos al Señor y sabemos que Él nos cuida y sabemos que Él está cerca de nosotros, porque su Espíritu mora en nosotros. Y cómo nos abraza, ¿verdad? En esos momentos cuando estamos en su presencia, en nuestro tiempo de meditación, en nuestro tiempo de oración, y sentimos su presencia en nuestras vidas, sentimos que Él nos abraza, que Él nos cuida. Y ese tiempo es algo tan precioso que el Señor nos da, pues nosotros tenemos una ventaja, y es que aunque haya distanciamiento, nuestro Dios está cercano a nosotros. Nuestro Padre Celestial, el Señor Jesús, está muy cerca de nosotros, porque dice que mora en nosotros y yo en vosotros. Él nos dejó el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, porque somos templos del Espíritu Santo. Y Dios obra también en tiempo de enfermedad, Él es nuestro sanador. Dice en Jeremías 33:6, «He aquí que yo les traeré sanidad, medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad». Estas son palabras del profeta Jeremías al pueblo de Israel, pero también las podemos apropiar a nuestras propias vidas. El mundo necesita urgentemente la vacuna, más que nunca, ¿verdad? Es donde está la solución a este problema, a esta enfermedad. Y como estamos viendo por las noticias, se lucha para que cada país pueda tener el máximo y lo más pronto posible. El mundo busca sanidad. El mundo está buscando la sanidad de esta enfermedad. Pero el mundo no busca a Dios. Tristemente, el mundo no está buscando a Dios. A pesar de que vivimos tiempos difíciles, pero quizás siempre decimos lo mismo, pero es la experiencia de cada día. Qué poco oímos hablar de Dios y preguntar por Él. Yo me quedo asombrado. Yo salgo a la calle, comparto con la gente, pero me quedo asombrado porque no veo interés. No veo interés en que la gente diga, bueno, pues a ver si Dios quiere que todo esto pase y tal. Rara es la persona que te comenta algo de esto. Rara es la persona. Es triste. Esto es triste, pero es así. Pero nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe y decir que Dios cuida y que Dios protege y que Dios puede también sanar nuestros cuerpos, ¿verdad? Nuestras enfermedades, siempre y cuando, evidentemente, pues también lo hagamos en ocasiones con la medicina, pero también la fe es muy importante en esto. Y esto nos lleva a reflexionar y preguntarnos, ¿por qué hay tan poca fe en Dios? ¿Por qué hay tan poca fe en Dios? Pero ya lo decía, ya lo dijo Moisés en ese libro de Deuteronomio que hemos empezado a estudiar. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Deuteronomio 4, 39. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no
hay otro. Reflexiona. Reflexiona. Y es que yo creo que tenemos que pararnos y reflexionar. En nosotros no hay duda, no cabe duda, evidentemente, de que Dios es el Dios verdadero y que no hay otro. Como dice, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro. La palabra de Dios dice que no hay otro. Él es el Dios único y verdadero. Y manda a que reflexione al pueblo de Israel, que había salido de Egipto y que Dios había hecho tantos milagros y tantas maravillas en él. Y esto es un toque de atención también. ¿Por qué la gente no reflexiona y piensa que hay un Dios verdadero, que es el que nos ha creado, que está arriba en el cielo y que es el que gobierna todas las cosas? ¿Cuántas veces tendríamos que reflexionar nosotros, pero también invitar a otras personas a que reflexionen en que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que hay un Dios todopoderoso. Así, el único que puede ayudarnos es Dios Padre en la persona de su Hijo Jesucristo. En Él está todo el poder y la fortaleza. No seas necio, como dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esto es algo que escuchamos. Ya lo decía el salmista hace miles de años. Pero es que esas palabras siguen siendo reales hoy día. Muchas personas dicen, no hay Dios. No hay Dios. Bueno, no hay Dios y piensan de esta manera porque sus corazones pues están corrompidos, no creen. Estamos totalmente inmersos en un mundo materialista y no nos deja acercarnos y creer en un Dios verdadero que gobierna todas las cosas. Que gobierna todas las cosas. Pero yo te digo en esta mañana, cree en Dios y vivirás seguros. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Si tú, que me estás escuchando en esta mañana, y no crees en Dios, yo te invito a que te acerques a Él, que intentes saber quién es, que le descubras. Y eso lo puedes hacer a través de su bendita palabra, ¿verdad? Eso lo puedes hacer a través de ella. Porque en ella vas a encontrarle, vas a conocerle y en ella vas a encontrar seguridad. Esa seguridad que estás pidiendo, porque todos pedimos seguridad. Todos queremos tener lo mejor, todos queremos tener salud, todos queremos que no nos falte de nada. Y esto nos lo proporcionan, evidentemente, nuestros gobiernos, nuestras autoridades, nuestro trabajo. Pero hay una necesidad espiritual que nada ni nadie te va a poder suplir, porque solamente ese lugar de tu corazón le pertenece a Dios. Y si quieres llenarlo, si quieres que ese lugar esté completo en tu vida para tener paz, tienes que buscarle a Él. Y eso solamente lo vas a encontrar aquí, en su palabra. Él te habla y tú puedes conocerle a Él, puedes conocerle a Él. Y por supuesto, no cabe duda de que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando parece que ya no hay esperanza, sí la hay. A veces llegamos a situaciones muy difíciles y decimos, no hay esperanza, no hay esperanza. Y esto es algo que también falta en nuestra sociedad hoy día, esperanza, esperanza. Porque cuando no hay esperanza, no hay fe, nos sentimos muy desamparados y muy tristes. Pero hay esperanza. Mirad, Jesús
trajo esperanza. Jesús trajo esperanza. Trajo esperanza a personas que eran ciegos, que eran paralíticos, que eran leprosos. No tenían esperanza. No tenían esperanza. Eran enfermedades incurables en aquella época. Pero Jesús les dio esperanza. Jesús les dio esperanza porque les sanó. Porque les sanó y se dio a conocer a ellos y ellos creyeron en Él. Personas despreciadas. Hay esperanza para las personas despreciadas. Zaqueo, un hombre despreciado por su sociedad porque era recaudador y era un hombre muy rico, ¿verdad? Y la sociedad lo despreciaba. ¿Y qué de la mujer adúltera? Fue despreciada, incluso podía haber sido apedreada si Jesús no hubiera estado allí. Eran personas que estaban abandonadas. En un momento no tenían el consuelo de la sociedad, ¿verdad? El abrigo de la sociedad, porque la sociedad los despreciaba. Eran personas necesitadas. Personas pecadoras, porque evidentemente eran personas pecadoras, porque Jesús les perdonó los pecados y les dio salvación, les dio la esperanza de la vida eterna. Personas pecadoras, pero pecadoras como tú y como yo. Pecadoras como tú y como yo. No eran diferentes, ni nosotros somos diferentes a ellas. Pero gloria a Dios, porque Él vino a darnos vida y a sanarnos de la peor enfermedad que este mundo pueda tener. Pensamos que la peor enfermedad es esta que tenemos. Se está llevando mucha gente por delante, evidentemente, pero la peor enfermedad del mundo y de la sociedad es el pecado. El pecado. El pecado. Esa sí que es una enfermedad que corroe nuestras vidas. Corroe nuestras vidas. Y eso lo sabemos por experiencia. Lo sabemos por experiencia, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque cuando pecamos y nos separamos de esa comunión con nuestro Padre Celestial que nos separa, el pecado nos separa de Él, qué mal nos sentimos, ¿verdad? Es como una enfermedad, un dolor en nuestra conciencia. Qué mal nos sentimos. Si eso nos pasa a nosotros, los creyentes, también le pasa a las personas que no creen, a pesar de que se les ve a veces aparentemente muy bien, pero en el fondo todos tenemos culpas y pecados. Pero ¿cómo librarnos de ello? Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que nos libramos o nos limpiamos pidiendo el perdón a nuestro Dios. Él nos ha perdonado, evidentemente, porque Cristo Jesús murió para perdonarnos de todos nuestros pecados. Pero cuando caemos, está el confesar ese pecado y Dios nos limpia. Voy a terminar leyendo Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 12. El apóstol Juan está diciendo aquí, y esto es para aquellos que aún no han creído en Cristo Jesús como Señor de sus vidas. Mirar lo que dice aquí la palabra del Señor. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida. Y mi pregunta es, ¿has creído al Hijo de Dios? Pues si aún no has creído en Él, búscale, porque el Señor dice que el que le busca le encuentra, ¿verdad? Así pues, yo puedo dar testimonio, puedo decir por mi persona que he creído en Él y Él es mi Señor y mi Salvador. Pues que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude en esta mañana, a ti que me estás escuchando, para que tu corazón se rinda a Cristo, para que en tu mente, en tu interior, haya el deseo de buscar a Dios y creer en ese testimonio que nos dice aquí el apóstol Juan, porque Dios ha dado testimonio a través de su Hijo Jesucristo para que todos aquellos que en Él creen tengan vida eterna. Amén. Pues que el Señor nos bendiga, nos cuide y nos guarde a lo largo de esta semana y nosotros pues sigamos también gozándonos en su presencia como lo estamos haciendo en esta hora.